Bienvenidos maestros y maestras al programa de capacitación, diseño e implementación de un curso virtual, a cargo de la rama magisterial. En el módulo 1, diseño de una sesión virtual, estamos en el curso 3, diseño e implementación de un aula virtual y una sesión de clase virtual. El desempeño considerado es: utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El indicador para la presente clase es: obtiene una visión general de cómo diseñar e implementar un curso virtual. Quiero iniciar esta sesión con un caso. Marta y Carlos son profesores de educación primaria de un colegio estatal que enseñan matemática en el 6º grado. A ellos, su subdirector les ha pedido que elaboren un curso virtual que incluya un conjunto de lecciones para reforzar las competencias matemáticas de los estudiantes de su grado y lograr mantener el nivel de los alumnos, superando de esta forma muchos de los inconvenientes formativos que sufrieron por culpa de la pandemia del COVID-19 y estén preparados para la secundaria. También les indica que deben usar estrategias pedagógicas que motiven a los estudiantes y espera ver la estructura del curso y el modelo de la sesión de clase que usarán para darles retroalimentación. El caso nos lleva a formularnos dos preguntas. Nos toca el diseño del aula virtual. ¿Qué elementos consideramos? ¿Y cuál será la mejor secuencia didáctica? Trataremos de contestar a estas dos preguntas en el desarrollo del curso. El presente curso trabaja sobre 3 temas: el diseño de un aula virtual, el desarrollo de los elementos del curso y la sesión de clase. Trabajaremos en primer lugar el diseño de un aula virtual. Como primer punto, vemos qué es un aula virtual. Un aula virtual, desde una perspectiva amplia, se puede considerar como un dispositivo o herramienta tecnológica destinada a lograr interactividad y la búsqueda colectiva del saber. Pero también, si ampliamos este concepto desde una perspectiva sociocultural, en realidad un aula virtual debe convertirse en un espacio para que los estudiantes obtengan oportunidades para lograr desarrollar sus habilidades intelectuales y, por otro lado, puedan relacionarse con las personas para construir conocimiento. Así, un aula virtual no solo debe convertirse en un mecanismo para transmitir información, sino todo lo contrario, debe permitir involucrar a las personas en la construcción del conocimiento, en el desarrollo de las habilidades y las competencias, permitiendo interactividad, mejorando la comunicación y la colaboración, la aplicación de los conocimientos, así como una adecuada evaluación y manejo de la clase de parte del maestro. Para cumplir con su objetivo de herramienta que aliente el conocimiento y el aspecto sociocultural, un aula virtual requiere tener un mínimo de elementos. Con respecto a este mínimo de elementos, para el estudiante debe contar con un componente que permita la distribución de la información, el intercambio de las ideas y las experiencias, la aplicación y experimentación de lo aprendido. Otro componente que garantice la evaluación de sus conocimientos y otro que le permita tener seguridad y confiabilidad en el sistema. En el caso del docente, es requerido como elementos o componentes el acceso al aula virtual, la actualización y monitoreo del sitio para que pueda ver el avance de los estudiantes, para hacer un seguimiento y evaluación de las actividades y los conocimientos de los mismos. Asimismo, debe permitirle archivar los materiales y también poder organizar los contenidos en el tiempo para que sean adecuadamente facilitados a los estudiantes. Con respecto a los elementos esenciales del aula virtual,
Respecto al estudiante, habíamos dicho que es necesario que haya un componente que permita la distribución de la información. Esto implica que tenga la funcionalidad de poder coleccionar libros, imágenes, videos, audio, texto, para el intercambio de las ideas y experiencias, que pueda contar con chats, foros, para la seguridad y confiabilidad del sistema. Nos estamos refiriendo a que tiene que haber todo un módulo que le permita garantizar la confiabilidad de la información, la seguridad de sus evaluaciones. Con respecto a la aplicación y experimentación de lo aprendido, tiene que haber la posibilidad de incluir simuladores y otro tipo de herramientas para cada una de las materias que va llevando el estudiante. En el caso de la evaluación de los logros y progreso del estudiante, debe contar con un conjunto de herramientas diversas que le permitan una evaluación integral. Así, si revisamos, en el caso de las herramientas de distribución de la información, debe permitir distribuir audio, animaciones, videos, libros electrónicos, textos y gráficos. En el caso de las herramientas de intercambio de ideas y experiencias, un aula virtual debe tener como mínimo la posibilidad de poder establecer un chat, un tablón de anuncios, foros, correo electrónico, redes sociales, acceso a wikis o construcción de wikis, posibilidad de hacer videoconferencia. En el caso de las herramientas de experimentación, en realidad, simuladores, laboratorios virtuales para las diferentes actividades y cursos que va a llevar el estudiante, sea en arte, sea en filosofía, sea en química, matemática, ingeniería. Bueno, en realidad es requerido que, dependiendo del tipo de competencias y capacidades que se van a desarrollar en el aula debe contar con la posibilidad de poder anexar estos instrumentos. Con respecto a las herramientas de evaluación, pues debe permitir cuestionarios, y últimamente van apareciendo pues diferentes tipos de herramientas para estar o interactuar con el estudiante, no solo en una evaluación final, sino en la evaluación inicial, en la evaluación del proceso, a través de diferentes tipos de herramientas. Y con respecto al maestro, y también para que le dé una sintonía de cómo el chico va a ser evaluado, o el estudiante va a ser evaluado, la posibilidad de construcción de rúbricas de aprendizaje. Una vez que hemos definido qué es una aula virtual y cuáles son los componentes esenciales, es necesario ver cuáles serían los pasos o las etapas requeridas para poder elaborar esta aula virtual. No se trata simplemente de conseguir una aplicación y tenerla ahí en internet y decir yo ya tengo una aula virtual, sino que tienen que seguir un conjunto de etapas para garantizar que esa aula virtual responda a las necesidades de los estudiantes. Si bien no existe una regla fija para estructurar el aula virtual, nosotros podemos recoger lecciones ya aprendidas y que se basan en muchas de las concepciones pedagógicas. Como primer ejemplo tenemos la teoría de David Cole. David Cole y Free nos hablan de un círculo de aprendizaje a través de la experiencia. Y este círculo a través de la experiencia es el que se debe implementar, algo así como los momentos en una sesión de aprendizaje. Entonces, Kolb nos dice que debemos empezar por una experiencia concreta, a la que él denomina actuar. Luego de esta experiencia concreta es necesario un proceso de reflexión, de análisis de lo que hemos vivido. Luego se entrega información al estudiante para que, en función de lo analizado y vivido, construya una teoría. Y una vez que tenga una teoría, poder experimentar en la realidad si lo que se ha teorizado responde a la realidad física o a la realidad social. De esta manera, para implementar la teoría de Kolb, el aula virtual debe distribuirse por momentos de una sesión de aprendizaje. En un primer momento, hacemos algo o tenemos una experiencia sensorial concreta y novedosa, o también emocional. Por ejemplo, si vayamos a desarrollar una unidad de introducción a la plataforma de Google Classroom, el actuar estaría relacionado con un video que nos permite reconocer la potencialidad de la plataforma de Google Classroom para usarla en la escuela. Luego de esta experiencia sensorial,
es necesario que reflexionemos sobre la experiencia vivida, estableciendo conexiones entre lo que hicimos y los resultados que obtuvimos, que implicaría reflexionar, como por ejemplo mediante un foro, cómo usaría su aula virtual para lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes, y también un foro de consulta sobre la unidad, de tal manera que yo pueda esclarecer algunas dudas o problemas que yo vaya a tener. En un tercer momento, después de la reflexión, extraemos y generamos conclusiones con carácter general y aplicables a contextos más amplios que la simple experiencia anterior, lo cual implica teorizar, es decir, utilizar material concreto y recursos. Por lo tanto, el maestro podría ofrecer libros electrónicos sobre la introducción de Google Classroom, un video de presentación de la herramienta Google Classroom, donde especifique cada uno de los módulos y cómo se trabaja mediante Classroom, así como un enlace a una comunidad de Google Classroom para poder interactuar y poder conocer mejor cuáles son las ventajas y desventajas de esta herramienta. Luego hay una etapa en la que tenemos que poner en práctica dichas conclusiones y probando su validez y tomando como guía para resolver nuevos problemas que tengan alguna relación con la experiencia observada. Y básicamente tendríamos que experimentar, utilizar la herramienta y luego decir que conozco de Google Classroom. Pero esta no es la única metodología que podemos usar para construir nuestra aula virtual. Existe una mucho más elaborada y compleja, que es la metodología PASIE. Es una metodología para uso de aplicaciones de las herramientas virtuales en educación, sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia. PASIE son las siglas de 5 condiciones que permiten un desarrollo integral de la educación virtual y que empiezan por el alcance, que es el planificar el alcance y establecer objetivos claros del curso, un tutor que debe estar preparado y capacitado para realmente responder de una manera idónea al conocimiento necesario de los estudiantes, una programación de la interacción que significaría que nosotros tenemos que seleccionar los recursos y actividades que deben trabajarse e interactuarse y estimular y cómo estimular y acompañar a los estudiantes. Un aspecto del e-learning, que es usar la tecnología bajo una guía pedagógica fundamentalmente. En realidad nosotros sabemos como educadores que la tecnología no es la que manda la pedagogía, sino todo lo contrario, la pedagogía es la que guía el uso de la tecnología. Y por último, una presencia, que significa presentar los contenidos con una eficacia e impacto visual requerida. Así, la metodología PASIE en un aula virtual tendría que tener por lo menos 3 bloques de trabajo por cada unidad y sesión de trabajo. Un aula virtual bien distribuida debe proporcionar a detalle varias y diferentes secciones dentro o fuera del curso para que se pueda generar procesos de interacción correctos y se motive a la vivencia de experiencias que generan conocimiento y facilitan los procesos tutoriales dentro del aula virtual. Estos bloques son el bloque PASIE o bloque 0, que es muy informativo, un bloque académico y un bloque de cierre. En el bloque 0 considera las secciones como una sección de información, una sección de comunicación y una sección de interacción, donde la sección de información trata sobre el curso, presenta al tutor y cómo serán los instrumentos de evaluación. Una sección de comunicación te busca que el proceso de trabajo dentro del aula pueda ser sencillo para los estudiantes y se implementa mediante preguntas y respuestas. Y por último, un espacio de interacción más social de apoyo al aprendizaje cooperativo que no necesariamente tiene que ser evaluado. Así, si vemos al lado derecho un modelo, vamos a tener una sección informativa sobre el curso, el tutor y la evaluación, con una guía para iniciar el curso, una presentación del curso y la rúbrica de evaluación del curso, una sección de comunicación sobre el proceso y operatividad del aula, donde el estudiante puede hacer preguntas y obtener respuestas sobre el curso, o los propios estudiantes pueden dar o apoyar a sus compañeros, y una sección de interacción social de apoyo al aprendizaje cooperativo, que sería
un foro de presentación y un foro anecdotario donde se van subiendo las anécdotas que se van generando en el desarrollo del propio curso. Ya en el caso del segundo bloque, que se denominaría bloque académico, tendrían las secciones de exposición, sección de rebote, la sección de construcción y la sección de comprobación, donde la sección de exposición busca alcanzar información, enlaces y documentos, y la sección de rebote, que está orientada a desarrollar actividades de autocrítica y filtro de los conocimientos o los primeros conocimientos adquiridos, la sección de construcción, que busca un análisis crítico, discusión de lo que se está presentando como información, y una sección de comprobación que busca la síntesis y verificación de lo aprendido a través también de actividades ya mucho más prácticas. Si vemos a la derecha, vamos a encontrar la sección de exposición, como decía, información, enlace y documentos, donde tendríamos un espacio para explicar que, por ejemplo, en el curso anterior, qué es el e-learning, por qué el e-learning, en las actividades de rebote, si el objetivo es hablar sobre el aprendizaje a distancia virtual, tendríamos una sección de rebote con las actividades de autocrítica y filtro, de dónde radica la importancia del e-learning, comparten sus impresiones a través de un foro, la sección de construcción, de conocimientos, crítica, análisis y discusión, donde tendríamos que hablar sobre los pros y los contras del e-learning. Y por último, una sección de comprobación, donde se hace una síntesis, comparación y verificación, que titularía, por ejemplo, el Internet como herramienta pedagógica, donde tenemos que elaborar un ensayo. También el aula en general tiene un bloque que es un bloque de cierre, donde existiría una sección de negociación, donde se enuncia quienes aprueban el curso, y una sección de retroalimentación, donde la opinión final que tienen sobre el curso, qué les pareció la didáctica, qué les pareció la pedagogía y la parte académica en el curso. Asimismo, en el diseño del aula virtual tenemos que considerar el rol del tutor. Y este rol puede ser dividido en tres áreas: el área administrativa, el área técnica y el área académica. En el área administrativa, el tutor virtual tiene que convertirse en un moderador de las discusiones para que una pregunta que pueda ser susceptible de múltiples opiniones no se derive en una pelea virtual. Asimismo, el monitoreo y moderación de los grupos de trabajo, la preparación de la discusión y los elementos que puedan ayudar a moderar esta discusión, realizar un seguimiento diario del trabajo de los participantes, proponer y coordinar las actividades a través de las charlas virtuales y responder a las consultas que realicen los participantes de forma individual o grupal según corresponda, ¿no? En un plazo, por lo general, no mayor de 24 horas. En el área ya técnica, tiene que saber orientar y asesorar a los estudiantes y va a ser experto en el manejo de las herramientas tecnológicas y poseer una adecuada experiencia en los entornos virtuales de aprendizaje. Y en el área académica, su principal función es estar completamente preparado en cuanto a la materia que va a impartir, orientar el aprendizaje. Esto significa que debe fomentar el aprendizaje independiente y los fundamentos de la educación a distancia, motivar en cuanto a la modalidad de los estudios, seleccionar adecuadamente los contenidos y actividades que se propondrán a los estudiantes, así como promover el aprendizaje colaborativo e interactivo. Como segundo punto, veremos el desarrollo de los elementos del curso. El desarrollo de los elementos del curso estará supeditado a nuestras concepciones pedagógicas y al diseño instruccional que hemos elaborado, de tal manera que se verifique que funciona de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Sobre el terreno tendremos que construir los contenidos, las actividades, la interacción y la evaluación. Los contenidos pueden ser creados o curados. Curados significa que nosotros buscamos los recursos, los describimos, los organizamos, incluso los podemos descargar o establecer enlaces hacia ellos.
de tal manera que tengamos la certeza de para qué sirven, cuáles son sus funcionalidades y en qué momento se puede utilizar. Los contenidos curados pueden ser textos como presentaciones en PowerPoint o Prezi, documentos en Word, documentos portables o en PDF. Pueden ser también materiales gráficos como imágenes, tablas, esquemas, infografías, figuras. Pueden ser también elementos multimedia como audios, videos, hipertexto, ligas a páginas de internet o recursos de apoyo como las revistas, los fragmentos de documentos, de investigaciones. ¿Cómo determinamos los contenidos que necesitamos? Tenemos que hacer una evaluación en función del diseño instruccional que hemos elaborado, con qué contenidos disponemos y qué contenidos son necesarios crear o curar. En el caso de curar, sería factible poder entrar a bibliotecas, a YouTube, etc. Y los materiales, como habíamos dicho anteriormente, pueden ser imágenes, como también podrían ser software de simulación, juegos, actividades de autoaprendizaje, ejercicios de autoevaluación, actividades interactivas, casos, simulaciones, situaciones problemáticas, ilustraciones, gráficos y animaciones, etc. Con respecto a las recomendaciones para seleccionar los recursos, es necesario establecer secciones con información clave. Por ejemplo, qué libros de consulta se pueden utilizar, qué herramientas son las requeridas para desarrollar algunas actividades, como por ejemplo la elaboración de infografías, qué software se puede utilizar para de repente desarrollar alguna simulación, enlaces para tener acceso a laboratorios virtuales. También debemos incluir información breve y concisa, también imágenes nítidas y pertinentes a un tema, equilibrio de los recursos que el alumno consultará para su autoestudio, textos, materiales gráficos, multimedia, recursos abiertos. En realidad también es requerido pues no exagerar, ¿no? A veces nosotros como maestros, como tenemos la posibilidad de un espacio digital y podemos realmente colocar demasiados libros dentro de una plataforma que hace que el estudiante se pierda y en realidad no sepa cómo navegar a través de esos recursos. También decidir qué contenido se ofrecerá en una clase sincrónica digital, es decir, cara a cara, y aquellas posibles a cubrirse con la revisión de materiales como videos, lecturas, audios, etc. Asimismo, elegir las herramientas tecnológicas de mayor facilidad y acorde a la finalidad y el tema y la actividad a desarrollar. Respecto al diseño de las actividades que debe desarrollar el estudiante, podemos dividirlas en tres, dependiendo del momento en que se va a participar en la sesión de aprendizaje. Por ejemplo, antes de la sesión de aprendizaje, las actividades que podemos programar como ejemplo son las lecturas, la revisión de videos, las investigaciones, diferentes tipos de ejercicios, exámenes rápidos, autodiagnósticos iniciales y finales. Durante la sesión, en aspecto individual, se puede programar quizzes o lo que es mismo cuestionarios, ejercicios, prácticas. Ya en equipo también podemos trabajar la solución de casos, la resolución de problemas, discusión entre grupos, exposición por parte de los alumnos, tanto de presentaciones de avances de sus proyectos, de reportes, de diferentes tipos de actividades de avance, etc. Y después de la sesión, ya en el aspecto individual, podríamos trabajar actividades de lectura, revisión de videos, investigaciones, ejercicios, es decir, las mismas que antes de la sesión. Y en equipo, la solución de casos, investigaciones, avance de proyectos, trabajos grupales, Google Classroom, Canvas, Blackboard, que permitirían debates o que es lo mismo, foros de discusión, intercambio de experiencias, trabajo en blogs y en periódicos. En realidad, la selección de las interacciones se refiere a los mecanismos y las herramientas con las que el alumno se relaciona tanto con el profesor como con sus compañeros. Por ejemplo, durante la sesión digital en Zoom y después de la misma puede trabajar de actividades de interacción en Classroom, Canvas, Blackboard, que son de aulas virtuales.
Y dentro del aula virtual, en la sección de asesoría, se recomienda establecer los medios de comunicación, por ejemplo, correo, chat, estas mismas sesiones de Zoom, cuándo se van a hacer, en qué momento. Por lo general siempre es necesario establecer ya una secuencia y una programación, determinar los tiempos de respuesta y también los horarios de asesoría. En este punto quisiera aportar que es requerido pues tomar atención al aula virtual. Muchas veces el estudiante puede tener alguna dificultad y la respuesta luego de una consulta del estudiante puede demorar muchos días. Entonces el estudiante considera o se siente defraudado del aula virtual y fundamentalmente la educación virtual por este aspecto de la falta de respuesta rápida y oportuna. Con respecto a la construcción de la evaluación, este es un elemento importante que tiene el objetivo de comprobar que los aprendizajes y habilidades se hayan logrado en los estudiantes, y los tipos de evaluación que se dan en la plataforma también son los formativos y sumativos. Los formativos a través de herramientas de autoevaluación y coevaluación, y en aspecto ya de sumativos, los exámenes a través de los cuestionarios, que pueden ser parciales o finales, los exámenes en plataforma, en Canvas o Classroom, y las evidencias o los entregables a través de las tareas. Es importante ofrecer también dentro de esta plataforma espacios donde puedan establecerse los criterios de evaluación o las rúbricas de evaluación, así como actividades más puntuales. Por ejemplo, podemos tener el ensayo, que sería evaluado o subido a través de una herramienta denominada tareas en el campus virtual, video, grabación de audio, tareas que podrían ser enviadas mediante un archivo de enlace a YouTube o a un foro, resúmenes a través de lo que son también la herramienta tareas o la herramienta wiki. Como habíamos dicho, un wiki es una construcción colectiva que se hace respecto a que todos hablan o tratan de establecer un concepto sobre una determinada materia, actividad o algo del dominio humano que sea requerido por el docente. Por ejemplo, también los trabajos de investigación, los esquemas y mapas mentales que pueden ser implementados a través de tareas, foros, tareas con enlace externo, las infografías que pueden ser subidas como tareas y foro, los storyboard, que básicamente son como blog de historias en base a texto e imágenes que narran la secuencia de algo a través de tareas y foros, la gráfica, los role-playing, que básicamente es el juego de roles, los sketch, que pueden ser hechos o mostrados mediante videoconferencia o levantados como foro y tarea, los estudios de caso, las exposiciones, que podrían ser mediante videoconferencia. Podemos también dejar planos o esquemas del aprendizaje que pueden subir a través de tareas, y también los debates que pueden ser implementados mediante foros en un espacio o aula virtual. Como el tercer punto que vamos a trabajar en esta sesión es la sesión de clase. ¿Cómo es una sesión virtual? La respuesta no es simple, ya que existen muchas diferencias en su implementación, y estas radican fundamentalmente en la concepción del paradigma pedagógico que tenga el maestro y cómo el estudiante irá logrando autonomía en su práctica de estudio para lograr aprendizaje. Por lo general, las sesiones de aprendizaje y todo el trabajo en el aula virtual puede pasar por 4 etapas. Una primera etapa donde el estudiante es dependiente, es decir, son las primeras veces en que trabaja en un aula virtual. Por lo tanto, el maestro o el estilo del maestro será autoritario, será como un coach, como un entrenador que le dice qué hacer al estudiante. En una segunda etapa, cuando ya tenga dominio de las herramientas virtuales y supere el problema del manejo del aula virtual, podemos pasar a una segunda etapa de interesado, donde el profesor es un motivador, es un guía del estudiante. En una tercera etapa, ya es más una tercera etapa denominada el involucrado,
el maestro se convierte en un facilitador de los aprendizajes de los estudiantes, en realidad el estudiante logra autonomía. Y por último, el aula autodirigida o la fase autodirigida, donde el maestro se convierte en un consultor y es el propio estudiante a través de su autoaprendizaje y de su autonomía encuentra diferentes respuestas. Básicamente lo que encuentra en el maestro es un consultor que le ayuda cuando tiene una dificultad muy grande. Así, el estudiante puede sufrir mucho por este cambio de paradigma, donde en las clases presenciales tiene un guía, tiene un horario, tiene un conjunto de actividades y responsabilidades que tiene que cumplir, mientras que en un espacio virtual en realidad las cosas cambian. Va a tener mucho más libertad de acción, e incluso la revisión del material cuando este es demasiado abundante puede crear un shock en el estudiante porque no está acostumbrado a leer tanto. El estudiante empieza a frustrarse, a no encontrarle sentido a la educación digital porque demanda mucho esfuerzo para comprender determinados conceptos que los tendría a la mano si tuviera la educación presencial. En realidad, muchos alumnos sufren el desánimo de seguir llevando cursos virtuales. Entonces, si estos los sufre, en muchos casos ya personas formadas o personas adultas, ¿qué más podemos esperar de los niños? Entonces, en realidad en este proceso digo que es importante la tutoría que tiene que hacer, el entrenamiento que tiene que hacer el maestro en las primeras etapas, la autoridad que tiene que formar para justamente crear el sentido de responsabilidad en los estudiantes. Y poco a poco, una vez dominada toda la parte metodológica y tecnológica del aula virtual y los tiempos en que se tiene que responder a las tareas, los ejercicios que se tienen que cumplir, pues darle mayor libertad. Entonces, como nos damos cuenta, para construir una sesión de clase virtual, el éxito depende mucho del logro de la autonomía del aprendizaje del estudiante, para lo cual podemos utilizar estrategias como la colaboración, que quiere decir implicar al estudiante en tareas grupales y de relación con otros compañeros, la planificación, es decir, planificar tiempos de estudio, programar tareas y trabajos, una ampliación que sería búsqueda y elaboración de actividades que amplíen la propuesta del docente, es decir, ir dándole determinadas actividades que le permitan él ampliar lo que el maestro le dice, lo que el maestro le pide hacer. Asimismo, tiene que entrar en un proceso de conceptualización, es decir, estrategias relacionadas con el trabajo intelectual sobre el contenido a través de organizadores gráficos, a través de ensayos, a través de foros, a través de debates, la preparación ante los exámenes, selección de los puntos importantes, ya que va a existir una enorme cantidad de información que se puede ofrecer a través de las aulas virtuales, y asimismo programar sus actividades de repaso. Y tenemos la participación, alentar la participación del alumno en videoconferencias, aclaración de dudas y teorías. Respecto a la secuencia típica de una sesión virtual, por lo general las clases están separadas por secciones con una extensión de tiempo predeterminada. El estudiante sabe con exactitud cuántos minutos ocupará en la introducción, el desarrollo y comentario de la clase, siendo la estructura, por ejemplo, inicio de la sesión. El estudiante entra con su usuario y contraseña para ingresar al aula virtual. Luego de ingresar a la clase, selecciona la sección que contiene el material de la clase. Función de la selección de este material que está a disposición para el tema de la clase, va a ver, va a escuchar, va a leer el material educativo. El contenido puede estar también en diferentes formatos, puede ver un video, leer, escuchar un audio, revisar material interactivo. La cuarta etapa sería completar las tareas, es decir, realización de las tareas, ejercicios de manera online o offline. Y por último, los comentarios y la retroalimentación. Les sirven para mejorar sus actividades, para interactuar con sus compañeros, para discutir sobre temas de la propia aula y del propio desarrollo del curso.
A continuación presentamos un diseño instruccional de una sesión virtual que sigue 4 momentos, que está inspirado en la teoría de Kolb, que nos dice que una sesión debería tener 4 momentos, que sería el actuar, el reflexionar, el teorizar y el experimentar. El tema seleccionado es la democracia en nuestro país, el curso es personal social, el grado es sexto grado, y como nosotros por lo general programamos nuestras sesiones de aprendizaje, tendríamos los propósitos y evidencias del aprendizaje como competencias y capacidades, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, delibera sobre asuntos públicos, en el desempeño, recurre al diálogo, a mediadores para solucionar conflictos y busca la igualdad o equidad, propone alternativas de solución y que nos dará evidencia del aprendizaje, lee, analiza y expresa las características relevantes de la democracia en el Perú. El enfoque transversal, enfoque orientado al bien común. Los estudiantes expresan en el foro de debate sobre cómo ejercemos la democracia en los municipios escolares. La preparación de la sesión. ¿Qué necesitamos antes de la sesión? Revisar el cuaderno de trabajo y el libro de personal social, preparar el material anexo, fichas de trabajo, que esté organizado en la plataforma, tener sus apuntes de apoyo sobre el tema en el PPT en su computadora, revisar si están operativos en su computadora la cámara web, el audio y su conexión a internet, y qué recursos o materiales se utilizará en esta sesión, un PPT con la exposición del maestro, lecturas sobre la democracia en el Perú en PDF, videos sobre los municipios escolares. Y los momentos de la sesión serían, el primer momento, el momento de actuar. Es necesario que los estudiantes reconozcan la importancia de la democracia en el Perú, para lo cual se explica mediante una sesión online la importancia de las elecciones municipales y su historia en el Perú y cómo en las escuelas se va practicando los valores democráticos. Los estudiantes dan sus opiniones y formulan preguntas orientadas a asumir una postura crítica de las elecciones en el Perú, las elecciones municipales de su ciudad y en su escuela. Como recursos que va a utilizar el maestro en esta sesión virtual y que deben estar en el aula virtual es un PPT con la presentación en la computadora, una cámara web, un micrófono, audífono, aplicativo Zoom, enlace web para entrar en la sala de trabajo y por último el aula virtual. Va a durar 20 minutos, que sería el momento de actuar, o sea, la sesión virtual se va a desarrollar durante 20 minutos. La segunda etapa sería la de reflexionar. El docente divide a los estudiantes en 4 grupos aleatorios de trabajo usando Zoom bajo la consigna. En 15 minutos elabora un mural compartido para contestar a la siguiente pregunta. Grupo 1. ¿Cuáles serán las características de un candidato ideal a la alcaldía de su municipio escolar? Grupo 2. ¿Qué información debería exponer los candidatos a sus electores en una elección de un municipio escolar? Grupo 3. ¿Debería existir algún criterio para restringir el voto a algunos alumnos? Si no, sustente. Y 4. ¿Qué problemas debería afrontar un municipio escolar? Esta etapa debería durar 15 minutos. Se pide que un estudiante exponga a la clase los resultados de su debate. El docente explica la importancia del material que debe revisar y se pide leer atentamente las indicaciones de la tarea que deben realizar en la plataforma. Lo que se va a utilizar es el aplicativo Zoom. Ya en la etapa de teorizar, se entrega en la plataforma el PPT con la exposición del maestro, la lectura sobre la democracia en el Perú en PDF y un video sobre los municipios escolares. Lo que se va a necesitar en recursos, documentos digitales, un PPT de la exposición, una lectura en PDF, un video de YouTube y si ustedes se fijan en la calendarización, nosotros vamos revisando que la sesión virtual sería el lunes, la actividad de reflexión sería seguidamente al debate, a la reunión en Zoom, esta etapa de reflexión de poder debatir en grupos también se realizaría en Zoom el mismo día lunes.
pero la etapa de teorizar, la posibilidad de leer, revisar cada uno de los artículos, se tendría que hacer en diferido durante 5 días de lunes a viernes. Y en la etapa de teorizar tendríamos la tarea que consistiría en elaborar un mural virtual. Elabora un mural virtual en Padlet sobre las elecciones municipales escolares, considerando periodo de gobierno, elecciones y planes de gobierno. Y envía el enlace. ¿Qué recursos vamos a requerir? Aplicativo Padlet, rúbrica de evaluación y el aula virtual. Finalmente, llegamos a las conclusiones. La primera conclusión. El aula virtual es un mecanismo confiable y seguro que permite la distribución de la información, el intercambio de ideas, la aplicación y la evaluación del aprendido. Existen en realidad herramientas muy maduras que apoyan la construcción del aula virtual. Número 2. El diseño de un proyecto de curso virtual o aula virtual se divide en 5 fases en las que hay que conservar una visión pedagógica sobre la tecnología, el contenido y los recursos. Esto quiere decir que básicamente lo que manda es la pedagogía. 3. La estructura de un curso virtual no tiene una regla fija. Depende de la materia, las concepciones pedagógicas que maneja el profesor, el conocimiento de los recursos y actividades y el uso de los recursos de la web que son compatibles con la plataforma. 4. Se pueden desarrollar diversos tipos de recursos y contenidos para el aula virtual, pero por lo general se adaptan, para lo cual es requerido garantizar su calidad y variedad en su presentación. Por último, 5. Una sesión virtual dentro del aula virtual puede diferir de una sesión presencial. Si bien no existe un único formato o diseño instruccional, se puede seguir el modelo de Kolb o la metodología PASIE para su elaboración, lo cual debe estar reflejado en la estructura del aula virtual. Muchas gracias por participar en la presente sesión.